días para todos. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en nuestras actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Hoy, creo que en nuestro último club de revistas del año, vamos a presentar un artículo muy interesante que saca el New England Journal sobre un tema que siempre es de debate, sobre las pruebas de respiración espontánea. El doctor Daniel Mendoza, que es anestesiólogo y fellow de primer año de nuestro programa, va a presentar el artículo sobre qué pruebas de respiración espontánea, la presión soporte o el tubo en T, a ver si de pronto esto ya nos aclara el panorama. Al final de la actividad, por favor, el que tenga preguntas, utilice la herramienta de levantar la mano o las manda por el chat y nosotros las vamos leyendo. Adelante, Daniel, gracias. Buenos días, como ya lo dijo el doctor Horacio, mi nombre es Daniel Mendoza y el artículo que nos trae hoy a esta reunión son las pruebas de respiración espontánea con presión soporte o tubo en T, un artículo publicado en New England en octubre del 2022 y fue escrito principalmente, uno de los autores principales fue el doctor Tille. El tutor de la charla es el doctor Andrés Palacio, el tutor epidemiológico el doctor Oscar Villar. Entonces, antes de ingresarnos como tal en el artículo, lógicamente tenemos que definir qué es la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, la ventilación mecánica se define como aquel soporte vital en el cual se suministra oxígeno a un paciente, ya sea porque ha cesado la respiración o porque tenga una oxigenación inadecuada. En cuanto a la historia, tenemos desde la era mitológica se habla o se puede hacer referencia a la ventilación mecánica o a la respiración artificial debido a que dice la mitología griega que la diosa Isis administraba oxígeno al otro dios Osiris cuando él estaba falleciendo a través de sus alas. Sin embargo, hasta el año 175 después de Cristo, el doctor Galeno habla de la respiración artificial en el sentido de que él le hacía toracotomía a los animales y veía la importancia de que los pulmones, al insuflarse y desinsuflarse, veía que el paciente o el animal permanecía vivo. Cuando esta pérdida de la insuflación y la desinsuflación se finalizaba, pues el animal fallecía. El doctor Vesalio, en 1543 después de Cristo, realizó el primer intento de ventilación con presión positiva a través de traqueostomías y ingresaba un tubo de junco para administrar la presión positiva. En 1880, Maseware creó el tubo endotraqueal que más adelante y aún se utiliza como el dispositivo con el cual se conecta la ventilación mecánica con el sistema respiratorio del paciente. Y en 1929, el ingeniero Dinker creó el pulmón de acero, que es una estructura metálica en el cual el paciente ingresaba todo el cuerpo excepto su cabeza y a través de presiones negativas hacía que se hiciera una adecuada ventilación artificial. Este pulmón de acero se utilizó en 1953 en la epidemia de la poliomielitis. Sin embargo, los ventiladores del pulmón de acero fueron insuficientes para toda esta epidemia. Entonces fue donde el ingeniero Estron creó el ventilador, un ventilador que era capaz de, pues lógicamente, mantener la ventilación mecánica y sobre todo se utilizó en estos pacientes con polio que tenían en traqueostomía. En 1953 se crearon como tal, debido a esta epidemia, las primeras unidades de cuidados intensivos en Copenhague, Dinamarca. Entonces, en la gráfica de la derecha tenemos uno de los primeros ventiladores creado por la empresa Drager, ¿sí? Este es el pulmón de acero, el cual se utilizó en 1953 y fue creado en 1929 para la epidemia de la poliomielitis. Y este fue el ventilador que creó el doctor Estron debido a que los ventiladores de pulmón de acero eran insuficientes durante la epidemia de la poliomielitis. Entonces, para hablar de pruebas de respiración espontánea, hay que hablar por qué se crearon estas pruebas. Estas pruebas se crearon con el objetivo de simular el estado fisiológico del paciente cuando está extubado. ¿Y por qué es importante realizar estas pruebas? Porque se ha demostrado que la mortalidad de los pacientes cuando se falla una extubación y hay que reintubar de un paciente puede ser del 25 al 50%. Y este artículo escrito por el doctor Tille, publicado en Critical Care en el 2011, fue un estudio prospectivo realizado en Francia entre el 2005 y 2006 y eran ingresados todos los pacientes que requerían ventilación mecánica invasiva.
El objetivo de este estudio era evaluar los resultados de los pacientes en el cual se falló la extubación en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como tal, fueron ingresados 340 pacientes. Sin embargo, de estos 340, 168 pacientes fueron los que se les realizó como tal una extubación planeada, ¿sí? De esta extubación planeada, 26 pacientes fallaron en la extubación. Entonces nos quedamos con el grupo de la extubación planeada. Entonces aquí vemos en la tabla o la comparación de los resultados en cuanto a ese grupo, los 142 pacientes perdón, 168 pacientes de extubación planeada. Como vemos, la edad mayor de 65 años, la enfermedad cardíaca de cualquier subyacente y la enfermedad pulmonar y cardíaca crónica son los factores de riesgo que más se asociaron con falla en la extubación y que requirieran nueva intubación. También es importante acotar que, como vemos acá, los días lógicamente de ventilación mecánica, la estancia en UCI y la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos era mayor en los pacientes en los cuales se fallaba la extubación. Y como vemos, de los 26 pacientes que fallaron, 13 pacientes fallecieron, es decir, el 50% de estos pacientes fallecieron. Por esto la importancia de realizar pruebas de respiración espontánea y tener la seguridad de que el paciente va a tolerar esta extubación. Entonces, este estudio fue un estudio o un artículo publicado por la Sociedad Americana de Tórax en el 2016, en el cual nos hablan de la importancia, lógicamente, de realizar las pruebas de respiración espontánea. Y como les dije, la prueba de respiración espontánea se puede definir como esta prueba que imita la condición fisiológica después de la extubación, ¿sí? Estas pruebas fisiológicas se pueden realizar, o estas pruebas de respiración espontánea se pueden realizar con el uso de tubo en T o con ventilación con presión soporte. Como vemos, la guía nos sugiere que los pacientes que tengan más de 24 horas y que tengan parámetros clínicos y paraclínicos que puedan hacernos pensar que toleren la extubación, no solamente nos dicen que se debe realizar una prueba de respiración espontánea, sino en esta guía nos sugieren que se debe realizar la presión soporte sobre el tubo en T. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de respiración espontánea? Como vemos en la imagen de la pantalla a su derecha, una paciente está conectada a un tubo en T, o sea, la desconectaron del ventilador, le conectan un tubo en T y a través del tubo en T se le coloca un oxígeno más o menos de 4 a 8 litros, que eso nos da más o menos un 40, un 50%, y se deja un tubo corrugado que sería como que imita la rama expiratoria, o sería por donde se exhala el CO2. Y como vemos en la gráfica a la derecha, tenemos un ventilador en modo CPAP con una presión soporte de 8, un PIP de 6. Lógicamente en este modo no se programa frecuencia porque el trigger respiratorio está dado por el paciente. Entonces, ¿por qué es importante realizar pruebas de ventilación espontánea? Como les dije, es importante valorar el estado fisiológico del paciente. Y este artículo también publicado en este metaanálisis publicado por la Sociedad Americana de Tórax nos muestra el esfuerzo de la respiración con las respiraciones espontáneas, o sea, con varias técnicas de respiración espontánea. Entonces, ellos hicieron una búsqueda sistemática e ingresaron 16 estudios aleatorizados y no aleatorizados. ¿Qué estudios ingresaron? Estudios que al menos tuvieran 2 pruebas de respiración espontánea y que a su vez reportaran una medida fisiológica del trabajo respiratorio. ¿Cómo reportaban esa medida del trabajo respiratorio? Por varios mecanismos. Por el método de WOP, que es un trabajo respiratorio en el cual se calcula el bucle del volumen corriente en la inspiración con la presión esofágica, ¿sí? Y el otro es la presión transpulmonar, que es el PTP, que se mide la presión plató menos la presión esofágica y nos da el trabajo respiratorio. También lo hacían con el método de Tobin, que es la frecuencia respiratoria sobre el volumen, o el P01. Entonces, como vemos en esta tabla, vemos los 16 artículos en los cuales fueron ingresados al estudio y como vemos se utilizaron varios métodos de pruebas de respiración espontánea. Utilizaron presión soporte con presión soporte 8, tubo en T. Otro estudio utilizó presión soporte más PIP de 5 versus presión soporte con PIP de 0 versus tubo en T.
Como hemos utilizaron varios mecanismos y el resultado era medir el trabajo respiratorio por las distintas formas que les mencioné adelante. ¿Qué resultados tuvo este estudio, esta metaanálisis? Que los pacientes que estaban en el grupo de presión soporte, como vemos acá, tuvieron menos trabajo respiratorio que los pacientes que estaban en tubo en T, con una relación de 0.7 y un intervalo de confianza entre 0.57 y 0.86, o sea, estadísticamente significativo. Este trabajo respiratorio fue medido por el WOP, ¿sí? Como vemos acá, me llama la atención, es la heterogeneidad fue bastante alta en estos grupos o en estos estudios. Y este fue el trabajo respiratorio calculado por la presión transpulmonar, como vemos también fue estadísticamente significativo a favor de la presión soporte, con una relación de 0.7 y un intervalo de confianza entre 0.62 y 0.82, o sea, fue estadísticamente muy parecido al WOP y la heterogeneidad también fue bastante alta. Entonces, ya metiéndonos un poco más en el tema, en el 2019 el doctor Subira, publicó este artículo en JAMA en el cual evaluaban dos métodos de pruebas de respiración espontánea, como fue la presión soporte y el tubo en T, ¿sí? En pacientes que recibían la ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál era el objetivo primario de este estudio? El objetivo primario era evaluar el éxito de la extubación en la presión soporte versus en tubo en T. Y el objetivo secundario era evaluar la extubación después de la primera prueba de ventilación espontánea, evaluar reintubaciones en las primeras 72 horas, la estancia en UCI y la mortalidad hospitalaria. Esto fue un estudio prospectivo aleatorizado multicéntrico realizado en 18 UCI de España entre el 2016 y el 2017. Los criterios de inclusión eran pacientes que tuvieran mayores de 18 años, que tuvieran criterios de extubación después de 24 horas de recibir ventilación mecánica y criterios de extubación que tuvieran traqueostomías o que los pacientes tuvieran decisión de no reintubación. Es decir, todos los pacientes que estaban ventilados y que cumplían criterios de extubación, que era que tuvieran una frecuencia respiratoria menor de 35, que saturaran mayor de 90% con FIOs menos del 40, que tuvieran un PIB menor de 8, una PAFI menor de 150, eran aleatorizados en cualquiera de los dos grupos, en el grupo de presión soporte o en el grupo del tubo en T. 575 pacientes fueron aleatorizados en el grupo de presión soporte y llama la atención que estos estuvieron en presión soporte durante 30 minutos. En cambio, 578 pacientes estuvieron en tubo en T, pero no durante 30 minutos, sino durante 2 horas. Entonces, la intervención como tal en el grupo de presión soporte estuvieron con una presión de 8 y un PIB de 0 por 30 minutos, como les dije, y los del tubo en T por 2 horas con un oxígeno aproximadamente de 4 a 6 litros. ¿Cuándo se consideraba que se fallaba la prueba de respiración espontánea? Cuando el paciente tenía agitación, cuando tenían un Glasgow menor de 13, cuando tenían aumento del trabajo respiratorio dado por la utilización de músculos respiratorios, cuando presentaron una hipoxemia con una PO menor de 60 o una saturación menor de 90 con FIOs mayor del 50% o cuando presentaban inestabilidad hemodinámica. Si estos pacientes presentaban estos síntomas y signos, se consideraba que fallaba una respiración espontánea y a las 24 horas, si el paciente volvía y tenía signos o criterios clínicos y paraclínicos de que podía pasarse una prueba de extubación espontánea, volvía y se colocaba en prueba de respiración espontánea hasta que se lograra extubar, pasara la prueba y se lograra extubar. ¿Cuál era el resultado primario? Pues el resultado primario fue que la extubación fue más frecuente en el grupo de presión soporte con una P bastante significativa y el resultado secundario fue que la mortalidad fue menor a los 28 a 90 días en el grupo de la presión de la ventilación con presión soporte y hubo mayor tasa de extubación después de la primera ventilación espontánea en el grupo de presión soporte. Como vemos, las características basales de los dos grupos fueron relativamente muy homogéneas en cuanto a la edad, las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La diabetes, la enfermedad renal fueron relativamente muy homogéneas. ¿Qué sí no fue homogéneo y qué me llama la atención de este estudio? Que como podemos ver aquí, los pacientes que pertenecían al grupo de ventilación soporte requirieron o se colocaron de manera profiláctica en ventilación no invasiva después de la intubación.
y los pacientes, y también se colocaban de manera profiláctica en caño nasal de alto flujo. Es decir, de los 575 pacientes, aproximadamente el 25% de los pacientes recibió ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo de manera profiláctica. En cambio, los pacientes en tubo en T, solamente aproximadamente un 17% recibió esta medida de ventilación posterior a la extubación. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos, como le mencioné, el éxito de la extubación fue mayor en el grupo de la presión soporte. La extubación posterior al primer intento de una prueba de respiración espontánea fue mayor en el grupo de ventilación soporte. La mortalidad a los 90 días fue menor en el grupo de la ventilación soporte. Entonces, ¿qué limitantes tiene este estudio? Primero, que los pacientes que estaban en tubo en T, pues tuvieron 2 horas en comparación con 30 minutos en la presión soporte, o sea que esto no fue en manera equitativa. Además que los pacientes que estaban en presión soporte recibían de manera profiláctica o recibieron de manera profiláctica en mayor número lo que fue ventilación no invasiva y cánula nasal de alto flujo, que son intervenciones que no fueron equitativas y que pueden alterar los resultados de este estudio. Entonces, ya ingresándonos en el estudio como tal, que les mencioné al principio, el estudio fue realizado entre el 2015 y el 2016 y la hipótesis del estudio fue un estudio multicéntrico aleatorizado que se realizó para determinar si la prueba de respiración espontánea, modo presión soporte, puede resultar en menor tiempo para realizar la extubación que la prueba de tubo en T, sin resultar en un alto riesgo de reintubación. Importante esto, en los pacientes con alto riesgo de extubación fallida. O sea, este estudio se centró en los pacientes que tenían alto riesgo de extubación fallida. Entonces, como le mencioné, fueron 36 UCI en Francia, fue un estudio abierto, aleatorizado y controlado. ¿Cuál es la población ensayo y la población pues, que tenían, o los criterios de inclusión? Adultos mayores, sobre todo mayores de 60 a 65 años, que estuvieran listos para realizar una prueba de respiración espontánea, que tuvieran alto riesgo de fracaso en la extubación y que estuvieran intubados por más de 24 horas. Entonces, ¿cómo se consideraban pacientes que tenían alto riesgo de extubación? ¿Se acuerdan del estudio que le mostré del doctor Tille, publicado en Critical Care en el 2011? Entonces, esos pacientes fueron los que consideraron de alto riesgo de la extubación, es decir, pacientes mayores de fallar en la extubación, pacientes mayores de 65 años, pacientes que tuvieron una enfermedad cardíaca subyacente, pacientes que tuvieron una enfermedad crónica o una enfermedad respiratoria crónica, tenían alto riesgo de fallar la extubación. Entonces, ¿a quién se le realizaba la prueba de respiración espontánea? Entonces, a los pacientes que tenían una frecuencia respiratoria menor de 35 respiraciones por minuto, que tenían una adecuada oxigenación dado por una saturación mayor de 90%, con una FiO menor del 40 y un PIB menor de 8 centímetros de agua, o una PAFI mayor de 150 con PIB de 8, que tuviera un adecuado reflejo de tos, que tuviera un aceptable despertar, que tuviera un RAS entre -2 y +1, que no tuvieran uso de soporte vasopresor o si tuvieran una dosis mínima, es decir, norepinefrina menor de 0.3 microgramos km, y que no tuvieran, lógicamente, sedación. Entonces, a los pacientes se valoraban todos los días. Y si los pacientes tenían estos signos, se aleatorizaban y ahí sí se colocaban una prueba de respiración espontánea. Si los pacientes posterior a colocarlos, se aleatorizaban y posterior a colocarlos en un grupo de prueba de respiración espontánea, sea presión soporte en tubo en T, no pasaban la prueba, se volvían a su ventilación convencional y al otro día se reintentaba otra vez si tenía criterios de estar o de pasar una prueba de respiración espontánea. Entonces, ¿cuáles eran los criterios de exclusión de este estudio? Pacientes que tuvieran bajo riesgo de fallar en la extubación, pacientes intubados por trauma craneoencefálico, pacientes que tuvieran una enfermedad neurológica persistente, embarazados o menores de edad y pacientes que no tuvieran cobertura por parte del seguro de salud.
Entonces, ¿cómo se hizo la aleatorización de este estudio? Este estudio se hizo una aleatorización de manera por un sistema web central. El sistema generaba secuencias de 4 pacientes, se iban aleatorizando por secuencias de 4 pacientes y los pacientes eran aleatorizados, como les dije, antes de realizar la prueba de respiración espontánea. Entonces, ¿cómo fue la intervención? La ventilación con presión soporte, los pacientes que pertenecen al grupo de ventilación con presión soporte se les administra una presión soporte de 8 centímetros de agua con un PIB de 0 y un FIO del 40%. Y los pacientes de tubo en T se conectaron a una fuente de oxígeno, ¿sí? A través del tubo en T con un oxígeno de 6 litros y un FIO2 menor del 40%. Ambos grupos, a diferencia del estudio del doctor Subira, permanecieron en 1 hora en prueba de respiración espontánea. Si los pacientes pasaban la prueba, ¿sí? Los pacientes eran extubados de manera inmediata. ¿Cuándo se consideraba que el paciente falló la prueba de respiración espontánea? Entonces, si el paciente tenía una frecuencia respiratoria mayor de 35 veces por minuto, si tenía una saturación de oxígeno menor del 90% con FIO2 mayor del 40%, si presentaban agitación o somnolencia o si tenían inestabilidad hemodinámica. Todos los pacientes recibieron ventilación mecánica no invasiva por 48 horas, así como cánula nasal de alto flujo entre las sesiones de ventilación mecánica no invasiva. Y todos los pacientes fueron seguidos hasta el día 28. O sea, muy diferente al estudio del doctor Subira. Esto sí fue más equitativo en cuanto a las intervenciones adicionales que se utilizaron. Entonces, ¿cuándo se consideraba que el paciente fallaba la extubación? Es decir, el paciente se le hacía la prueba de respiración espontánea, mantenía su saturación mayor del 90, no requería mayor aporte de oxígeno, mantenía su estabilidad hemodinámica, neurológicamente se mantenía consciente, entonces se extubaba el paciente. Si el paciente posterior a la extubación presentaba una frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, presentaba incremento en el trabajo de los músculos accesorios, presentaba una acidosis respiratoria dada por un pH menor de 7,35, un CO2 mayor del 45 y una hipoxemia, es decir, que requiriera un FIO mayor del 50% para mantener oxígeno mayor del 92% o una PAFI menor de 150, se consideraba que el paciente se fallaba en la extubación. Y lógicamente el paciente, si tenía criterios, se pasaba o se colocaba en ventilación mecánica no invasiva, pero aquí ya se consideraba que se había fallado la extubación. ¿Cuándo se consideraba necesidad de reintubar a este paciente? Paciente que tuviera signos clínicos dados de falla respiratoria, es decir, que la frecuencia respiratoria estuviera más de 35 veces por minuto, que tuviera mayor utilización de los músculos accesorios, que tuviera una inestabilidad hemodinámica, que tuviera deterioro neurológico, que presentara parada cardíaca o respiratoria. Y la parada respiratoria se definía como requerimiento de oxígeno o de FIO2 mayor del 80% para mantener saturaciones mayor de 90, que tuviera respiraciones mayor de 35 a 40 veces por minuto, ¿sí? Y que tuviera una PAFI menor de 100 o una acidosis respiratoria severa, que tuviera un pH menor de 7,25 y un CO2 mayor del 45. En esos pacientes se consideraba que requerían reintubación. Entonces, ¿cuál fue el desenlace primario? Entonces, como tal, era evaluar el tiempo total sin exposición a ventilación mecánica y cómo era tomado el tiempo desde el inicio de la prueba de respiración espontánea hasta el día 28. Y el desenlace secundario era evaluar el tiempo sin exposición a la ventilación mecánica, cualquiera, o sea, sea invasiva o no invasiva, desde la prueba de respiración espontánea al día 28, los niveles de facilidad del destete de la ventilación mecánica y la estancia en UCI y mortalidad a los 28 y 90 días. ¿Cómo se hizo el análisis estadístico? La muestra calculada fue aproximadamente 900 pacientes para poder proveer un poder del 80% en el estudio. Todos los análisis fueron realizados por un estadístico propio del estudio. El tamaño de la muestra se aumentó a 1000 pacientes para aumentar este poder. Los análisis se realizaron por intención a tratar y como tal, el resultado primario en el cual se comparó los días libres de ventilación mecánica invasiva entre los dos grupos se realizó con la prueba no paramétrica de U de Menwin-Knight. Entonces, estos fueron los resultados. Como tal, 3.975 pacientes fueron ingresados en el estudio durante enero del 2020 y junio del 2021.
2.018 pacientes fueron excluidos. La mayor causa de exclusión fue porque los pacientes no tenían muy bajo riesgo de fallar la extubación. Entonces nos quedamos con 1.957 pacientes. De estos 1.957, 481 fueron excluidos. La mayor causa de exclusión en esta parte del estudio fue porque no tenían criterio o orden de reintubación y no se conocía muy bien el tiempo de inicio de la prueba de respiración espontánea. Entonces nos quedamos con 1.746 pacientes. De esos 1.476 pacientes, 493 pacientes fueron excluidos. La mayor causa de exclusión fue porque no se hizo una aleatorización adecuada. Entonces quedan 983 pacientes, los cuales fueron aleatorizados. 493 pacientes fueron aleatorizados al grupo del tubo en T y 490 fueron aleatorizados al grupo de presión soporte. Sin embargo, esos 493 pacientes del tubo en T, 485 pacientes fueron incluidos como tal en el grupo del tubo en T y como tal se le pudo realizar el análisis y el seguimiento a los 90 días y 484 pacientes en el grupo de la presión soporte. Entonces, como vemos, estas son las características basales de los dos grupos. Entonces, en cuanto a la edad fue similar en los dos grupos, ¿sí? Los mayores de 55 años fue estadísticamente también, pues no hubo diferencias significativas, ¿sí? Fue aproximadamente un 4 o 5% la diferencia, ¿sí? El SAPS, que es una escala para medir el riesgo de mortalidad en UCI, muy similar al Apache, fue similar en los dos grupos, ¿sí? Las enfermedades crónicas subyacentes fueron también muy similares en ambos grupos. Las enfermedades respiratorias también fueron similares, o sea, como vemos, los grupos fueron muy homogéneos. En cuanto a la causa de requerir intubación, también fue muy homogénea en los dos grupos. La mayor causa fue por falla respiratoria aguda, ¿sí? Seguía del estado de coma y del choque. El SOFA score fue muy equitativo en los dos grupos, ¿sí? La utilización de soporte vasopresor fue mayor en el grupo de tubo en T. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados primarios y secundarios de este estudio? Entonces, el resultado primario como tal era medir el tiempo de exposición a la ventilación mecánica invasiva, el tiempo libre de ventilación mecánica invasiva desde el inicio de la presión soporte, sí, de la prueba de respiración espontánea, perdón, al día 28. Como vemos, la media de días no hubo diferencias porque fueron 27 días entre los dos grupos, o sea, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Como resultados secundarios, mirando los subgrupos, podemos ver que la media de días en cuanto a la exposición a ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, tampoco hubo diferencia significativa, fue una media de días de 25 días en ambos grupos, es decir, no hubo diferencia significativa. Y aquí es donde vamos a ver cambios y diferencias estadísticamente significativas en estos subgrupos. Como tal, el éxito de extubación después de la primera prueba de respiración espontánea, como vemos, esto fue dado en porcentaje, el 79.1% de los pacientes que fueron se les realizó la prueba con presión soporte, se logró extubar después de la primera prueba de ventilación espontánea. Y los del tubo en T, solamente 348 pacientes, que es un 71%, con una diferencia porcentual de 7.4%, lo que es estadísticamente significativa en intervalo de confianza de 2 a 12.8. Es decir, los pacientes que se lograron extubar después del primer intento fue mayor en el grupo de presión soporte. En cuanto al nivel al nivel de dificultad del destete ventilatorio, también fue dado por porcentaje. Entonces, ¿a qué se definía destete simple? Aquel que se lograba antes de las 24 horas después de la primera prueba de respiración espontánea. Como vemos en el grupo de presión soporte, 77 pacientes se lograron extubar antes de las 24 horas posterior de colocarlos en prueba de respiración espontánea, y en el grupo del tubo en T, 72% de los pacientes se lograron extubar durante las primeras 24 horas, con una diferencia porcentual de 5.5%,
que el cual es estadísticamente significativo, es limítrofe porque es levemente positivo de 0.01 a 10.9, pero pues estadísticamente fue significativo, es decir, los pacientes que estaban en el grupo de presión soporte se lograron extubar más rápido durante las primeras 24 horas después de que pasaban la primera prueba de respiración espontánea. Cuando se considera un destete o de extubación con dificultad, cuando la extubación se realizaba desde las 24 horas hasta el séptimo día. Como le expliqué, los pacientes se colocaban en prueba de respiración espontánea. Si no pasaban la prueba de respiración espontánea, se volvían a su ventilación convencional. Si al otro día tenían criterios de colocarse otra vez en prueba de respiración espontánea, se colocaban así sucesivamente. Y aquí valoraron cuánto duraron los pacientes desde las 24 horas al séptimo día. Y como vemos, este grupo tuvo 20% y el grupo del TUENTE 22%, con una diferencia porcentual del menos 2.2%. Sin embargo, no es estadísticamente significativo. Es decir, la dificultad de esta extubación, que fue el tiempo tomado desde las 24 horas al séptimo día de realizar la extubación después de la primera prueba de respiración espontánea, en los dos grupos no fue estadísticamente significativo. Y cuando se consideraba extubación prolongada, cuando los pacientes se extubaban después del séptimo día de realizar la primera prueba de respiración espontánea. Entonces, como vemos aquí, solamente el 2.3% de los pacientes se extubaron en el grupo de la presión soporte después del séptimo día, mientras que el grupo del TUENTE, 5.6 pacientes se extubaron después del séptimo día, lo que nos da una diferencia porcentual menor de 3.3% y es estadísticamente significativo porque está en rangos negativos, lo que quiere decir que los que duraron más pacientes o que se extubaron menos pacientes antes del séptimo día que los en el grupo de presión soporte que los pacientes del grupo entubante. En cuanto a la extubación en total antes de los 7 días posterior de la primera prueba de respiración espontánea, como vemos también la diferencia porcentual fue de 3.3%, estadísticamente significativa para el grupo de la presión soporte. Es decir, los pacientes en grupo de presión soporte se extubaron mayormente que los pacientes del tubuente. Los otros resultados secundarios era la falla de la extubación después de una prueba de respiración espontánea sin requerir intubación. O sea, en estos no se fallaban la extubación, pero no requerían intubación. Como tal, el de la diferencia porcentual fue de 3.4%, pero no fue estadísticamente significativo. La falla respiratoria antes de los séptimos días después de la extubación fue de 3.4% la diferencia porcentual, que tampoco fue estadísticamente significativa en ambos de los grupos. Importante, la reintubación antes de los pacientes que requerían reintubación antes de los séptimos días, antes de los 7 días posterior a la extubación, la diferencia porcentual fue 1.3, es decir, no hubo diferencias estadísticamente significativas, es decir, en los dos grupos no hubo diferencias de reintubación en estos pacientes. En cuanto a la estancia en UCI, como vemos, la media de días fue prácticamente igual, 12 días para el grupo de la ventilación soporte y 11 días para el TUENTE. Y en cuanto a la mortalidad, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas como vemos acá, o sea, la mortalidad tampoco hubo diferencias significativas. Estos fueron los eventos adversos que presentaron los pacientes y las razones para reintubar. Como vemos, la causa o las razones para intubar, la mayor causa fue obstrucción de la vía aérea, seguido de edema pulmonar cardiogénico y aspiración. Pero sin embargo no hubo diferencias significativas en los dos grupos, excepto en el coma hipercápnico, que 7 pacientes, es decir, el 9% del grupo de la ventilación soporte presentaron esto, en comparación con ningún paciente del grupo entubante. Y algo que les quiero acotar acá también y mostrar es que miren la tasa de reintubación en los dos grupos. La tasa de reintubación en los dos grupos fue de 16% para la presión soporte y de 14.6% para el grupo del TUENTE. O sea, no hubo diferencias significativas. Pero ¿qué nos muestra? Que la reintubación con cualquiera de las dos pruebas en pacientes con alto riesgo de fallar la extubación fue muy baja, fue de 15%, cuando en otros estudios se muestra que es de casi el 20 al 25%. Esta es la curva, las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? En el eje Y vemos el porcentaje de pacientes y en el eje X los días desde que se realizó la primera prueba de respiración espontánea. Como vemos, la extubación fue realizada
durante 7 días. Al séptimo día fue realizado en el 97.7% de los pacientes del grupo de la presión soporte, que es la azul, ¿sí? Y en 94.4% del grupo del tubo en T, que es la línea amarilla. Es decir, hubo una diferencia porcentual, como vemos acá, de 3.3%, con un intervalo de confianza entre 0.8 a 5.9, o sea, lo que fue estadísticamente significativo. Es decir, los pacientes al día séptimo se habían estudiado más en el grupo de la presión soporte que en el grupo del tubo en T. Y esta otra gráfica nos muestra en el eje Y el porcentaje de pacientes y en el eje X los días desde la extubación, ¿sí? Como vemos en esta gráfica, aquí pues la ampliaron un poco, como vemos en la línea azul la presión soporte, la ventilación con presión soporte, ¿sí? Y aquí nos mide la tasa de reintubación. Entonces, al día 7, ¿sí? En 72 pacientes de 482 pacientes, es decir, 14.9 pacientes en el grupo de la presión soporte requirieron reintubación contra 13 pacientes en el grupo del tubo en T, es decir, requirieron menos reintubación los pacientes del grupo en T. Sin embargo, la diferencia fue porcentual, fue 1.3 y no hubo diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos. Entonces, en cuanto a la discusión, el número de días libres de ventilador a los 28 días no tuvo diferencias significativas en los dos grupos. El porcentaje de pacientes que se estubaron durante las primeras 24 horas y 7 días después de la primera prueba de respiración espontánea fue mayor en el grupo de la presión soporte. Este estudio difiere con los resultados publicados por el doctor Subira, ya que él encontró, ese fue publicado en el estudio publicado en JAMA, ya que él encontró un porcentaje más alto de extubación en el grupo de la presión soporte versus en tubo en T, y este estudio no encontró diferencias significativas, sino ya les mencioné cuáles fueron las debilidades del estudio del doctor Subira. Y este estudio encontró una tasa de reintubación menor del 15%, como le mencioné en ambos grupos. En el grupo del tubo en T fue 16%, en el grupo el grupo de presión soporte fue 16% y en el grupo del tubo en T fue 14%, a pesar de tener pacientes con alto riesgo de fallar la extubación. Entonces, ¿qué limitaciones tuvo este estudio? Que por las características del estudio no se pudo diseñar un estudio doble ciego, que el porcentaje de estete ventilatorio prolongado es similar a otros estudios del 20 a 30%, y aunque manifestaron el nivel del RAS, que fue de -2 a +1, sin embargo no colocaron o no nos manifestaron el tipo de sedación que tuvieron o que mantenían estos pacientes para tener una sedación adecuada e iniciar las pruebas de respiración espontánea. La conclusión del estudio fue que la ventilación con presión soporte no resulta en más días libres de ventilación mecánica en comparación con la prueba de tubo en T en pacientes que tienen alto riesgo de extubación fallida. Entonces, cuando evaluamos el estudio de acuerdo a las preguntas de JAMA, entonces como criterios primaria tenemos que la asignación fue aleatoria, si fue aleatoria. Todos los pacientes ingresados fueron incluidos en las conclusiones. Los pacientes que como tal fueron ingresados al estudio fueron incluidos en las conclusiones, eso fue verdadero. Los pacientes fueron analizados en grupos aleatorizados, verdadero. El seguimiento fue completo, se realizó hasta los 28 días. Los pacientes y el personal de salud y los investigadores fueron sesgados. Esto no se pudo realizar por las características del estudio. Los grupos fueron similares al comienzo del estudio. Esto fue verdadero. Aparte de la intervención experimental, los grupos fueron tratados de la misma forma. También fueron tratados de la misma forma porque, como les mencioné, todos los pacientes recibieron en los dos grupos ventilación mecánica no invasiva y canon nasal de alto flujo. Y tiene validez externa este estudio. Yo considero que este estudio sí tiene validez externa y lo podemos aplicar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Dejo el micrófono abierto para preguntas o alguna sugerencia. Ok, Daniel, muy buena presentación, te felicito, buena revisión. Yo voy a ver quién tiene aquí la mano levantada para preguntas o para comentarios. Antes de que el profesor Andrés Palacio nos ayude con su comentario final, quisiera que los fellows hicieran un comentario, especialmente los fellows de segundo año, sobre este artículo y esa práctica
en la rutina, en sus unidades de cuidado intensivo, donde trabajan y donde están rotando. Arranquemos por Antonio. Antonio, dinos un comentario, no solamente sobre el artículo, sino sobre la experiencia. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Bueno, profe, yo considero que la revisión de Daniel estuvo muy buena. El doctor Felipe Zapata en el Congreso pasado de Cuidado Crítico nos había adelantado gran parte de la experiencia y de la experiencia que había a nivel mundial, pues de presión cero y de tubo en T. Considero que el tubo en T se beneficia claramente en los pacientes que son cardiópatas y que hay que hacerles un mayor esfuerzo porque como tienen altísimo riesgo de fallar la extubación, entonces estos pacientes hay que retarlos aún intubados para determinar si su corazón va a tolerar la extubación, más que la ventilación mecánica. O sea, paciente cardiópata, el problema grande que tiene es que probablemente su corazón no aguante el esfuerzo que se le da o que se le imprime al corazón posterior a la extubación. Yo creo que ese es el gran grupo de pacientes que se benefician de presión cero o de tubo en T, y muy probablemente ese sea el grupo al que se le debe dirigir esta prueba. El otro grupo de pacientes que pueden tener altísimo riesgo de fallar la extubación, como son el paciente pocoso y como son el paciente con neumopatía crónica, no EPOC, ¿cierto? Quizá todos estaremos pensando en que este paciente se debe ir a ventilación mecánica no invasiva apenas que se extube. Y muy probablemente esa ventilación mecánica no invasiva va a ser con una PIP suficiente para tolerar o para ayudarle al pulmón a mantener la oxigenación adecuadamente, mientras que termina de acoplarse de nuevo a su drive respiratorio. Por eso, en la práctica, realmente cuando estuve con el profe Andrés Palacio, tuvimos 2 pacientes con tubo en T, los cuales fueron exitosamente extubados luego de retarlos pues tubo en T no, realmente lo hicimos con presión cero. Y presión cero y PIP cero, ¿cierto? Y la intención era retarles el corazoncito para determinar a ver si iban a fallar. Esos 2 pacientes, además, eran unos pacientes COVID positivos que tuvimos en la unidad, en el 4º piso, cuando esa unidad era la COVID. Esa ha sido con mi única experiencia con PIP cero y presión soporte cero. Y ya, eso es lo que tengo para contar, profe. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Ricardo, ¿qué opinión tiene? Especialmente, Richie, refiérete a los pacientes cardiovasculares, los pacientes de falla cardíaca, que me parece que es una población ideal para este tipo de intervenciones o de discusión. Profe, muchas gracias. Dale, Richie. Sí, sí señor. Específicamente en el grupo de falla cardíaca, creo que deberíamos ser un poco más juiciosos en el sentido de que en la práctica, digamos que en los sitios donde se te escucha muy lejos, Richie. No sé si te alejas del micrófono o algo así, pero se te escucha muy bajito. ¿Ahí será, profe? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Ahí se escucha mejor. Listo. Sí, señor. Profe, sí, específicamente, y como lo dijo Antonio, pues, y como lo dice, usted bien lo sabe, profe, pues es el grupo que más se beneficia. Respecto al comentario en cuanto a pues, que hemos visto en los sitios de práctica, es importante retomar nuestra misión como médicos al frente del paciente, porque lo que hemos visto últimamente es que abandonamos el proceso de la extubación completamente en manos de la terapeuta respiratoria. Entonces, muchas veces, aunque ellas claramente son un personal altamente entrenado y con todas sus capacidades, yo pienso que es muy importante
ese acompañamiento directo ahí durante el proceso de la extubación. Y sobre todo, pues, no solamente los pacientes cardiovasculares, sino en todo tipo de pacientes. Si bien es cierto que, como lo hemos visto en la práctica con el doctor Andrés Palacio, la rotación, pues el paciente que se va a extubar, afortunadamente, digamos, la gran mayoría de veces se puede extubar con facilidad. Hay un gran grupo de pacientes con patología cardiovascular que hacen precisamente esa falla cardíaca post-extubación, o aquellos en los que, por ejemplo, tienen cifras de tensión arterial elevadas y los extubamos y nos hacen esa falla cardíaca, y son consideraciones que a veces se nos pasan por alto, no siempre, pero hay que estar siempre pendientes de esto. Y lo otro, como lo dijo Antonio, pues profe, los pacientes con falla cardíaca, una vez los liberemos en la prueba de ventilación espontánea, siempre tener en mente pasarlos a terapia puente, que se benefician muchísimo, muchísimo de esto. Pues aparte ya de, para no pues ahondar más en la presentación que nos hizo Daniel. Sí, muy bien, me parece muy acertado. Yo hace poquito, en una paciente doña Rosa, que tuvimos en la 219 de la cardio, utilizamos algo que utilizábamos antes, incluso cuando estábamos en el San Vicente, que es a los pacientes coronarios, que precisamente son pacientes que tienen más riesgo en el reto de la liberación del ventilador, como ha hablado varias veces Andrés y como han referenciado ustedes ahora. Ese es el paciente que de pronto más sufre en la liberación del ventilador, que es un alto consumidor de oxígeno, especialmente de oxígeno para un miocardio que está isquémico, que está falloso. Entonces lo que hacemos es no correr a quitarle el balón de contrapulsación, sino por el contrario, levantarle la cabecera al paciente, levantar la cama del paciente y liberarlo del ventilador con el balón puesto, porque esto protege de sobrecarga ventricular al paciente y lo protege de isquemia, y después deliberado del ventilador, si empieza uno con los criterios de la liberación del balón de contrapulsación durante unas 2 horas después de la liberación del ventilador. Esa es una muy buena opción que les recomiendo. Bueno, entonces ya para finalizar, el doctor Andrés, que nos haga sus comentarios para finalizar la presentación de Daniel. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buena la presentación de Daniel, te felicito, hombre. Bueno, yo creo que esto pues se ha revisado bastante lo de cómo liberar a los pacientes, cuáles estrategias utilizar. Digamos que se diferencia de los otros, como lo resaltaba Daniel, es que tiene un enfoque especial en los pacientes que quizás son más retadores para nosotros al momento de liberarlos y extubarlos. Pero creo que la razón para insistir tanto en esto es porque, aunque esto pueda sonar un poquitico redundante para algunos, de pronto para otros puede ser un poco más nuevo el concepto, pero creo que para la mayoría pues ya es conocido que los pacientes que extubamos y fallan en la extubación y es necesario reintubarlos, la mortalidad se dispara de una manera dramática, ¿cierto? Entonces, si bien no es bueno tener al paciente conectado al ventilador por más tiempo del que lo requiere, tampoco podemos caer en un número de reintubaciones elevadas, ¿cierto? O sea, todo paciente que requiera reintubación le estamos exponiendo a un riesgo mayor de mortalidad. Entonces, no sobra pues que estemos analizando estas situaciones, que estemos profundizando pues en cuál es la mejor manera y estrategia de liberar a nuestros pacientes, y ahora pues con este estudio explorando cuál puede ser la mejor estrategia para liberar pacientes retadores como son los neumópatas y los cardiópatas. Y de nuevo, pues Daniel, muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Ok, Daniel, ¿comentario final o terminamos?
No, yo creo que podemos terminar y bueno, acotar que lo más importante creo que es estar valorando a nuestro paciente, ¿sí? Hacerle la prueba, valorarlo, porque hay muchos sitios en que le damos la tarea a la terapeuta a la terapeuta respiratoria y no, tiene criterios de extubación, estúbelo, ni valoramos cómo respira el paciente en una prueba, ni le valoramos a veces gases en prueba, entonces como vigilar más nuestro paciente. Del resto, me uno a lo que dijo el doctor Antonio, el doctor Ricardo y el doctor Andrés y usted me dijo. Gracias.